Vivimos en una época donde las noticias parecen no darnos tregua. En pocos meses hemos sido testigos de acontecimientos que han impactado profundamente a nuestras comunidades. Desastres naturales, pérdidas inesperadas, situaciones de violencia y hechos que nos recuerdan lo frágil que puede ser nuestra vida. Aunque muchas veces creemos que logramos seguir adelante, estas experiencias también dejan huellas invisibles. ¿Cómo saber cuándo una emoción forma parte de una respuesta normal y cuándo se convierte en una señal de alarma? Bienvenidos a Un Impulso al Éxito, soy Valeria Maduro y hoy conversamos con Natasha Wolkowinsky, psicóloga clínica especializada en diagnóstico y tratamiento de trastornos emocionales y de conducta, para entender cómo el trauma, la depresión y la salud mental influyen en nuestra vida cotidiana y qué podemos hacer para cuidar nuestro bienestar emocional. Natasha, bienvenida. Hola Valeria, un placer estar aquí contigo. Qué gusto tenerte con nosotros y vamos a entrar en materia porque ya que vivimos expuestos a constantes noticias difíciles y acontecimientos que generan incertidumbre, ¿qué efecto tiene esa exposición continua sobre nuestra salud mental, incluso cuando creemos que estamos bien? Bueno, quisiera empezar un poquito cuestionando. Muchas veces nos quedamos enganchados en una noticia tan impactante y queremos volver a verla, repetirla, verla, nos quedamos pegados en las redes, en la televisión. O sea, antes de pensar en qué efecto tiene en nuestro psiquismo, quiero que pensemos en por qué nos enganchamos tanto viendo una situación que es tan dolorosa repetidamente. Y la respuesta es que la incertidumbre es algo que el cerebro no maneja muy bien. Entonces nos quedamos enganchados tratando de entender por qué pasó, cómo puedo prevenirlo si se vive algo similar en un entorno cercano al mío o si lo estoy viviendo yo. Entonces el cerebro está tratando de encontrar pistas para entender qué pasó y eso nos engancha a quedarnos ahí. Ahora, hacia la pregunta de qué efectos tiene. Bueno, algo reiterado en el cerebro lo que va haciendo es desgastándonos, ¿no? Nos deja algo que cuando no está elaborado se queda como trabado allí. Y como cuando pasó la pandemia, cuando nos quedamos en un tema que nos desgasta emocionalmente, el cerebro empieza a tener una consecuencia. Generalmente podemos sufrir un estrés crónico o ansiedad. Y algo muy interesante es que empezamos a ver el mundo desde un lugar más peligroso. O sea, es como si nuestro lente cambiara de enfoque y ahora leemos todo de una manera diferente y nos asustamos más constantemente. Estoy completamente erizada ya iniciando esta entrevista porque obviamente puedo entender lo que estás diciendo a profundidad de cómo un pensamiento puede cambiar tan rápido en cuestión de segundos. Sí. Y cómo la manera de vivir cambia en un segundo. O sea, Sí. Una nube negra, ¿no? Sí. Al final. Entonces, ¿cómo procesa nuestro cerebro estos momentos tan difíciles que nos pueden sorprender? Bueno, a lo que te vas dirigiendo tú es algo muy interesante, que lo vemos sobre todo en psicoanálisis. O sea, para nosotros poder funcionar cotidianamente, nosotros tenemos reprimido, guardadito en algún lado, unas realidades que todos nos atraviesan a todos, que es la posibilidad de morir, la posibilidad de enfermar, lo de nuestra mortalidad. Entonces lo tenemos como muy guardadito. Y estas situaciones lo que hacen es despertar estos miedos que los tenemos enterraditos para poder funcionar. Por eso, y va muy ligado, anclado a los traumas. Sí. ¿Qué es un trauma? El tema de los traumas yo siento que es fascinante. La verdad que a mí personalmente me llama mucho la atención estudiar del trauma. El trauma lo que es realmente es un evento que tu cerebro no logra poder procesar o elaborar. O sea, es como que nos desborda. Estamos hablando de que el trauma puede ser tanto un evento fuerte como un desastre natural que te pasa, que sucede, que es muy grande. El trauma también puede ser algo constante y crónico, chiquitito, que te desborda. Hablemos, por ejemplo, de un maltrato. Entonces, ¿qué le pasa al cerebro? Y es muy interesante. A nivel de la amígdala, que es el cerebro, esta parte del cerebro que es primitiva, que es la que tiene que pensar si me defiendo, si ataco, o salgo corriendo o si me paralizo. Esto, al nivel de amígdala, inmediatamente la amígdala se activa, está muy activada. Cuando la amígdala se activa, otras partes del cerebro no pueden funcionar. Entonces la parte de la corteza prefrontal, que es la parte que nos ayuda a razonar y a tener juicio de las cosas, lo que hace es perder perspectiva. Entonces no logras ver cómo resolver un problema.
Y luego está el hipocampo, que es el que nos da como una temporalidad de un evento. Y lo que termina pasando es que el trauma queda enganchado en que, sigue estando presente a lo largo de tu vida como algo que no quedó atrás, sino que es atemporal. Entonces cualquier cosa que lo recuerde se vuelve a sentir como si estuviera pasando de nuevo. Eso es todo lo que sucede con el trauma. Ahora, lo interesante y lo lindo del trauma es que, a diferencia de pensar que el trauma se elabora simplemente hablando y haciendo catarsis, que ayuda, el trauma, la persona que ha pasado por un evento traumático necesita repetirlo como para elaborarlo. Y antes de seguir quería decirte, te voy a dar un ejemplo muy puntual. El trauma es algo donde ha costado encontrar una manera de hablarlo, entenderlo y simbolizarlo. Identificarlo también. Identificarlo. Te voy a dar un ejemplo. Para definir a una mujer que se le ha muerto un marido, llamamos viuda. Esto lo hemos escuchado anteriormente. Para definir a alguien que se le ha muerto un hijo, no hay una palabra. Entonces no hay una manera de simbolizar. El dolor es tan grande, que nos cuesta tanto entender todo lo que implica para una persona. El trauma es eso, cuando no podemos simbolizar algo. Y lo que te decía es que es lindo el trauma, aunque suena contradictorio lo que digo, es que increíblemente la mejor manera de trabajar el trauma es con alguien más. Porque lo que más ayuda es la corregulación, o sea, que alguien pueda brindarte las herramientas que has perdido y sostenerte mientras tú vas tanto bajando toda la actividad que tiene el sistema nervioso, donde te asustabas, y darte cuenta que ya no estás frente a la misma situación, como poder sostenerte mientras elaboras lo que sientes, lo que pensaste, los miedos que se activaron, todo lo que cambió en ti, tanto cognitivamente como emocionalmente. Ese es un trabajo que no se hace fácil individualmente. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que una persona por lo menos comprenda la situación, el trauma que tiene? ¿O eso se trabaja toda la vida? Y si todas las personas también reaccionan igual o no. No todas las personas reaccionan igual, van a depender siempre de los elementos que veas en la historia clínica de alguien, ¿no? Traumas previos, red de apoyo, muy importante con lo que acabamos de hablar, la historia personal de cada uno. El tiempo que toma en procesarlo. Un trauma creo que nunca queda totalmente borrado, esa no es la pretensión del trabajo, pero queda colocado en otro lugar donde se pueda como llevar de otra manera, donde te permita, porque una de las cosas que pasa con el trauma, por ejemplo, una de las reacciones es que te vuelves numb, o sea, te vuelves que no sientes nada. La emoción se desliga de muchas de las situaciones en tu vida que deberían poder sentirse, incluso lo bueno como lo malo. Entonces la defensa es, me disocio y no siento nada. O sea, se puede normalizar. Si lo quieres ver así, como una normalización de que yo no siento nada. Claro. Entonces ahí es donde empiezas a perder esa capacidad de volver a disfrutar de la vida. Eso es lo que puede hacer el trauma, ¿no? Qué difícil, porque también me lleva a pensar que es muy silencioso. O sea, claro, que al final si no lo identificas, lo vas a identificar a través de que se va a intensificar, asumo yo, ¿no? O sea, hasta que el momento llega la situación fuera de control para poder trabajarlo. Bueno, más que nada empieza a afectar, yo te diría, que los vínculos. O sea, la manera en que te logras conectar con los demás. Porque te vas a proteger o no vas a sentir. Entonces, y te vas a poner muy hiperalerta y reactivo ante cositas quizás pequeñas. Claro. Entonces, cualquier amenaza se puede sentir como, regresando a hablar del hipocampo, de que la atemporalidad, estoy viviendo de vuelta lo que me pasó, porque se asemeja un poquito, no porque es igual, pero solo con que el cerebro identifique que se asemeja un poquito, regreso a reaccionar igual que reaccioné antes por protegerme. Claro, repetir la misma historia. Entonces, ¿cuáles son esas señales que uno podría visualizar, identificar, que son silenciosas, pero que podrían indicar que una persona está atravesando por una situación muy difícil? Yo te diría... Ya como espectador o como familiar o como persona amiga cercana. Ok, ¿cuáles son las yo creo que lo silenciosas? clave es que algo no encaja con lo que conoces de esa persona. O sea, muchas veces las personas se vuelven, de nuevo, entumecidas. Entonces ves que falta emoción en el relato, ves que falta reacción, ¿no? Entonces probablemente ves que quizás la reacción no concuerda y a veces nos quedamos esperando a ver cuándo esa persona va a reaccionar. De repente está en shock, no ha captado lo que ha sucedido y a veces hay un tiempo prudente hasta que ya la emoción llega, ¿no? Pero hay veces que no y la persona queda disociada y eso queda entonces enterrado, amarrado. Entonces la respuesta es cuando algo no encaja de una reacción natural y normal frente a un dolor
que es tan terrible o tan fuerte. Personalmente me pasa algo muy similar, como que en base a una situación muy difícil, lo pienso después, como todo lo normalizo, como que todo está bien y después como que voy entendiendo la situación poco a poco, entonces me llama mucho la atención. También me gustaría hablar sobre un ejemplo que recientemente conversé en uno de mis círculos. El trauma tiene diferentes colores y matices, ¿cierto? Sí. Y es muy difícil identificarlo. Sí. Dentro de eso, ¿qué pasaría si una persona, el trauma, por ejemplo, es que tiene miedo a la infidelidad de su pareja? Ok. Normalmente, o sea, si lo podemos normalizar pensando que es una situación de pareja, pero entendiendo esta particularidad, ¿qué pensarías tú sobre esto? ¿Cómo se podría trabajar? Porque, digo, es difícil una relación, ¿no? O sea, es una situación de pareja. Bueno, a ver, todos tenemos diferentes miedos de rechazo, de abandono, o sea, todos. No hay ninguno súper fuerte como para que nada de esto nos duela. Pero regresamos al punto de los vínculos. Los vínculos son los que nos estructuran psíquicamente cuando empezamos a formarnos y a formar nuestra identidad. Entonces, cuando pasa una situación así, se encienden de nuevo los patrones que más miedo nos dan. Entonces, hay que entrar a la historia de esa persona, entender por qué esa infidelidad, digo, a cualquiera lo puede devastar, pero por qué unas estructuras se rompen y otras no tanto, y depende de tu historia. Claro. ¿Cómo diferenciamos una tristeza normal, cotidiana, a una que hay que prestarle definitivamente atención? Claro. Bueno, número uno, la tristeza suele tener algo que tú identificas la tristeza con algún evento. O sea, yo sé que por qué estoy triste porque pasó tal cosa. Y eso es una reacción dentro de toda la gama, el abanico de emociones que tenemos, súper sana, que tengamos la posibilidad de sentir cosas no agradables y cosas agradables. La depresión, sin embargo, tiene una particularidad que vemos en la clínica, que es la anedonia. La persona ya pasa de estar triste, que creemos que estar deprimido es tristeza. Y ves a muchos pelados también hablando de que estoy deprimida. Y no estás deprimida, estás triste. O de que estoy ansiosa. Y no estás ansiosa, estás estresada. Pero bueno, el vocabulario lo usan indistintamente. Claro. La depresión tiene algo muy particular, que es la anedonia, que es la falta de capacidad de sentir cualquier placer. O sea, en la depresión lo que hay es, ya me da igual, ya no siento, ya no me provoca. Estoy aquí, pero estoy en cuerpo, pero no estoy presente sintiendo y compartiendo y vinculándome. Claro. Entonces, ese elemento para nosotros es muy decisivo en saber si alguien está deprimido, entre otras cosas, porque nosotros hay guías psiquiátricas que te van definiendo criterios, ¿no? Para poder distinguir. También depende de la frecuencia, el tiempo en que lleves sintiéndote de esa manera. Hay otros elementos, pero yo te diría que algo clave es la anedonia, el vacío, la falta de deseo. Eso viene mucho con la depresión. Claro, que la tristeza es pasajera, ¿no? También. Y es una reacción. Es una reacción. Bastante natural, ¿no? Sí. A algo que te ha sucedido. Sí. La depresión es otra cosa. Y muchas veces no nos damos cuenta cuando alguien está deprimido. Y solemos pensar que alguien necesita tener razones que nosotros consideramos de peso para deprimirse. Entonces tú ves a veces que algún pelado le puede decir a sus papás, o uno cree que está deprimido y el papá dice, pero no le pasa nada. O sea, ¿qué le falta? No le falta nada. O sea, tiene escuela, le va bien, tiene casa, no le falta nada. ¿Por qué va a estar deprimido? Esa es nuestra reacción, que es una reacción además defensiva, porque nos cuesta ver el dolor de nuestros hijos. No es no querer ayudar, es que no sé qué hacer y me defiendo diciendo no quiero ir ahí, ¿no? Así que esa es una de las cosas más importantes, que queremos creer que para que alguien esté deprimido tiene que correlacionarse con algo suficientemente grande como para que esté deprimido, que en algunos casos sí es así, ¿no? O sea, en algunos casos sí se juntan muchos elementos y permitir también observar más hacia adentro de la persona que tienes al lado, sea tu hijo o tu papá. Sí. Permitirte sentir el dolor ajeno creo que es fundamental, ¿no? Pero es súper difícil cuando se trata de la gente más cercana a uno. Es más fácil verlo cuando hay distancia, porque lo toleras. Pero cuando es alguien más cercano a ti, lo que eso remueve de culpa, de responsabilidad, de que me tengo que encargar y no sé qué hacer,
Claro. remueve mucho, entonces ahí entran los mecanismos de defensa Claro. y la cosa se atora. Claro, mirar hacia otro lado es más fácil, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son esos mitos que nos pudieses abordar hoy respecto a la depresión? Hay muchos mitos, definitivamente. Me quiero quedar con lo que te acabo de decir, de que necesitamos creer que hay algo que causa la tristeza, que es del mismo tamaño que la depresión. O sea, hay algún evento. Esto es importante. Ese es un mito definitivamente muy claro de que hace que minimicemos lo que el otro le puede estar pasando y no lo atendamos. Y yo creo que es el más serio. Bueno, en base a eso, ¿cómo puedo identificar que un familiar, un amigo, un compañero de trabajo necesita apoyo incluso en los momentos más difíciles, cuando uno no lo está expresando en palabras? O sea, puede ser una acción. Mira, ¿cómo identificarlo? Yo pudiera darte una lista de elementos conductuales y emocionales que van a sonar como una lista de súper y eso no funciona. Okay. Me gustaría decirte de nuevo que cada uno de nosotros conoce a la gente que tiene alrededor. Y cuando ves algo diferente, ya sea que está o demasiado activo o demasiado aislado, pero cuando ves algo diferente, que te tomes el tiempo de ir a decir, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Y hay gente que cuando ya te llama mucho la atención, piensan que es incorrecto o que vas a propiciar que la persona se haga daño. Si tú en efecto, en una conversación que alguien te empieza a dar indicaciones de que no está bien, tú quieres preguntarle, ¿has pensado hacerte daño? Es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque la persona que no ha pensado hacerse daño te va a decir, no, por ahí no voy. Pero el que sí ha pensado hacerse daño, que a veces no tenemos idea quién es, o sea, por fuera jamás lo pensarías, le das la oportunidad y le abres la puerta de decir, la verdad es que el otro día quise tomarme unas pastillas, o el otro día estuve pensando. Eso es vital, que entendamos que la conversación tiene que poder abrirse. Entonces, la clave, y se la decimos a los pelados jóvenes también en las escuelas, es, hey, si algo te llama la atención, ves a alguien que le pasa algo, ten esa sensibilidad y esa humanidad de ir a preguntarle al otro, ¿estás bien? ¿Estás bien? Muchas veces decimos, este no es mi problema, voy a mirar para otro lado. Sí. ¿Y qué pasa en esta conversación? Quisiera ir un poquito más a profundidad sobre esa conversación íntima que podemos tener con esa persona. Sí. Cuando le preguntas, ¿tuviste pensamientos donde querías hacerte daño o algo muy parecido, etcétera? ¿Qué pasa en la siguiente conversación si te dice que sí? Claro. ¿Cómo uno cómo uno lo apoya o qué dice o qué hace? Bueno, lo más importante es que la persona pueda entender que ninguno de nosotros es lo suficientemente fuerte o inteligente emocionalmente como para tener que poder manejar todos los problemas. Y hay algunos problemas que nos rebasan y necesitamos apoyo. Si alguien quiere hacerse daño, va a ser muy importante identificar varias cosas. Número uno, si el daño es inminente y una persona te dice sí, mientras más planificación hay de un evento, más peligro hay. O sea, sí sé cómo lo quiero hacer, sí lo he pensado, estoy esperando a ver si pasa tal cosa. La primera indicación es, tiene que haber una evaluación psiquiátrica, o sea, que además a veces puede esperar días y a veces puede sentir, yo no puedo dejar a esta persona sola. Y te vas... Vamos con un especialista, entonces pero, te acompaño. Como a veces no puedes conseguir un especialista inmediatamente, pero no quieres dejar a esa persona sola, lo ideal es que vayas a los servicios de urgencia de un hospital y la lleves, como si la llevaras por cualquier otra razón. Ah, no sabía. Okay. Entras allí, lo que van a hacer es observarlo, evaluarlo, y va a venir un psiquiatra a ver si es una persona que necesita hospitalización o una persona que puede simplemente esperar y empezar a ser medicada y empezar a esperar la atención, o si necesita estar con ayuda constante en ese momento. Entonces esa es una de las cosas que podemos hacer. Y lo otro que te quería mencionar es los elementos más clave que habla Joyner, que es uno de los que más ha estudiado sobre la prevención del suicidio, es cuando escuchas que la persona siente que es una carga y que ya no hay salida, ¿no? O sea, que ya no encuentra cómo más resolver un problema, y esta visión como de túnel, y tiene la capacidad de hacerse daño porque quizás lo ha hecho en el pasado, se ha cortado, ya se ha tomado algo. Ahí van incrementándose las posibilidades de que ocurra algo peor. Ya tiene que haber un expediente también. Y ya ahí tiene que haber una consulta. Claro. Así que ser la persona que puede pensar por ti cuando tú ya no puedes pensar. O sea,
creo que uno de los síntomas, además, más interesantes de la depresión es eso, la desesperanza que se siente en ese momento de que esto no tiene forma de resolverse, pierdes esa capacidad, ¿no?, de ver salidas o de ver cómo manejarlo. Pero eso justamente, en vez de ser una realidad, que es lo que el cerebro te está diciendo, es un síntoma de la depresión. Entonces alguien más tiene que ayudarte a pensar qué se puede hacer y llevarte a ayudarte a hacerlo. Ahora bien, hablamos de la persona que realmente se quiere hacer daño. En esta conversación que dijo sí. ¿Qué pasa si es manipulación? ¿Cómo identificar qué es manipulación? Bueno, esa es una pregunta que nos hacen muchísimo siempre. Y la respuesta es la siguiente. Nosotros no somos quién esta es la primera parte, para definir cuándo es manipulación y cuándo no. Porque a veces una persona que puede estar manipulando puede llevar a cabo acciones y se le puede ir la mano. Número uno, por ejemplo, tienes mucho en el trastorno límite de la personalidad, mucho juego de me hago daño, no me hago daño, dependiendo, jugando con el vínculo. Pero la otra cosa es que todo el mundo debe ser evaluado. Nosotros no sabemos cuándo sí y cuándo no, ¿ok? Y el 90% de las personas que terminan haciéndose daño no presentan realmente un trastorno psiquiátrico, psicótico ni nada, o sea, no, lo que llamamos alguien que está loco. Generalmente todo el mundo tiene un trastorno que a cualquiera le puede pasar, o sea, una depresión o una ansiedad. Lo otro que te quería mencionar es que también tienes que pensar que aunque esa persona no sabe si lo va a llevar a cabo, digamos que no lo lleva a cabo, se le han acabado todas las herramientas para manejar un problema y tiene que llegar a ese extremo de decirte que se va a hacer daño para que le pongas atención. Entonces esa persona de todas maneras no está manejando bien las dificultades y necesita atención. Entonces siempre hay que atender a alguien que diga me quiero hacer daño, así sea que las probabilidades sean de que lo ejecute o no. Esa persona necesita poder empezar a manejar las cosas. Sí, igual necesita ayuda. Sí. Al respecto tenemos datos que sustentan esta verdad silenciosa, y es que la OMS estima que alrededor de 280 millones de personas viven con depresión en el mundo, y existen cifras alarmantes. Cada año más de 700.000 ocurren desenlaces fatales asociados a problemas de salud mental en el mundo. En Panamá, estos desenlaces acontecen entre 100 y 120 personas cada año, según los datos citados por el Ministerio de Salud con base en la Contraloría General de la República. Y es una difícil situación irreal lo que vivimos día a día en nuestros países. Sí. ¿Qué consecuencias tiene reprimir las emociones o acostumbrarnos a funcionar como deberíamos o como el mundo pretende que funcionemos? Sí. Bueno, definitivamente que solo tenemos cierto aguante. Yo siempre que doy charlas explico que a veces esto es como un resfriado. No lo atiendes cuando lo tienes que atender, se pasa entonces a una bronquitis, se pasa entonces a una neumonía y se va complicando. Entonces, poder atender las dificultades emocionales a tiempo es muy bueno. Definitivamente que mientras más servicios de salud y probabilidades y posibilidades de tener psicólogos, psiquiatras y pseudopsiquiatras es muy bueno. Pero al final no se trata solamente de tener servicios de atención, que faltan, cada vez más faltan. También se trata de entender que muchas de las causas vienen de los vínculos y de la manera en que nuestro sistema, nuestra estructura psíquica aprende a manejar problemas, y eso es con la posibilidad de vincularnos, de corregularnos con otros, de aprender tantas herramientas emocionales para que no tengamos que llegar allá. Una cosa interesante que vemos ahora que dices estas cifras es que definitivamente desde que las redes empezaron en el 2012 más o menos, muchos de estos síntomas se vieron como crecer exponencialmente, sobre todo la depresión y la ansiedad. Hay algo en estar constantemente informados de lo que les pasa a otros, o de estar comparándonos con los otros, o de esas expectativas que nos formamos vienen a veces de ver lo que hacen otros. Sí. Entonces es increíble, pero hay una correlación. También está el hecho de que hoy en día quizás estamos mejor informados de temas de salud mental, lo que hace que se sienta que más gente puede hablar de cómo se sienten, ¿no? Entonces no está claro, quizás antes también había casos y no se reportaban, pero probablemente con la cultura que tenemos hoy día, probablemente sí estamos creando más síntomas. Sí, en base a eso me hace recordar, por ejemplo, cuando estábamos en pandemia. Ajá. Me costó mucho dar las noticias, tenía que dar las noticias, pero tenía que llegar a mi casa a dormir después de las noticias. ¿Cómo hacía para desvincularme y no conectarme con la realidad?
Entonces, no solamente Claro. no solamente son las redes sociales, sino lo que consumimos en las redes sociales. Claro. ¿Qué es el producto que estamos consumiendo y qué constantes somos, no? Pero Claro. bueno, hago esta referencia porque la creo valiosa, que en nuestro día a día estamos muy pendientes de lo que sucede, lo que no sucede, de los acontecimientos que vivimos con ellos. Pero cómo Así hacer es. un stop también es importante, Así es. ¿no? Así es. Yo recuerdo a alguien que me hablaba y me decía, estoy tristísima con todo lo que está pasando en Venezuela, no aguanto, no, esto es demasiado. Y ahí es cuando uno dice, bueno, uno tiene que poder elegir qué tanto uno consume, qué tanto uno puede hacer y para qué estoy enganchada con esa falsa sensación de que quiero poder, si veo y estoy involucrada, estoy preocupada y puedo hacer algo, pero realmente es este pedazo de me tengo que cuidar y entender en esta situación qué es mío, qué me corresponde hacer y cuánto en esta situación tengo que poder saber, esto no es lo mío, esto me corresponde ayudar de cierta manera, pero involucrarme y todo el día estar pendiente, ya lo que hace es entonces deteriorarme a mí y no traer ningún beneficio a la otra persona. Prioridades para cuidarnos y para saber exactamente si podemos o no hacer, o sea, si podemos o no ser parte de la solución. Exacto. Y no podemos, es mejor elegir desconectarse un poco de la situación. Es mejor elegir cómo puedes ayudar. Exacto. Exactamente. Exactamente. Bueno, te adelantaste alguna de las recomendaciones, creo que yo me quiero quedar con esa recomendación, llegó directo al corazón y estoy segura que para muchos de los que te están escuchando hoy también ha sido demasiado valiosa esta conversación, pero antes de finalizar me gustaría saber, para quienes hoy nos están escuchando y están sintiendo esta conversación con nosotros, que sientan que han perdido la esperanza o atraviesan por un momento emocional muy difícil, ¿qué mensaje quisieras compartirles para hoy retomar ese granito de esperanza? Yo, aquí es donde de verdad que uno con el corazón en la mano trata de enviarle el mensaje a tanta gente, sobre todo a los hombres, a los adolescentes y a tantas personas que sienten que tienen que vivir solas un dolor y que tienen que asumir que deberían tener la capacidad de poder con todo. Y no es cierto, no es cierto. Todos necesitamos de los demás. Así que yo invitaría a quien se esté sintiendo mal a buscar ayuda. Gracias, Natalia. Ha sido de verdad esta conversación demasiado valiosa, enriquecedora y, como digo, directo al corazón. Hoy entendimos que cuidar nuestra salud mental no significa ser más débiles. Significa reconocer que las emociones forman parte de nuestra vida y que pedir ayuda también es un acto de fortaleza. Oh, sí. Porque así como atendemos nuestra salud física, también debemos aprender a cuidarnos. Aprender a cuidar aquello que no siempre se ve, nuestro bienestar emocional. Esto fue un impulso al éxito. Si esta conversación puede ayudar a alguien que conoces, compártela.